audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Imaginemos esto. Tomamos un soldado macedonio del 200, 300 a.C., un soldado de Alejandro Magno, y lo trasladamos en el tiempo. Lo llevamos hasta el 1300. Plena era medieval. Ese soldado se encontraría en un ámbito que le resultaría común. La guerra se hace con espadas, lanzas, a caballo, todo muy familiar. Pero si tomamos un caballero de la época medieval y lo traemos hacia nuestra era, la guerra cambió radicalmente y él no sabría dónde está. A partir de la pólvora, de las balas, los cañones, los drones, los aviones, la guerra cambió totalmente. De los 100 millones que se calculan muertos en conflictos armados, el 90% pertenecen al siglo XX. La batalla de Anchialo, entre bizantinos y búlgaros, es considerada una de las batallas más sangrientas de la Edad Media. En esa batalla, entre los dos bandos murieron 90.000 personas. Una cifra algo menor a las que murieron en el momento de la explosión en Hiroshima. Una batalla importante en la antigüedad fue la victoria de Alejandro sobre el ejército persa de Darío. Allí murieron 40.000 personas aproximadamente. Mientras que en la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia, murieron 2 millones de personas. Hoy, en Había una vez un mañana, las guerras. El mar, escenario de infinidad de guerras. La primera batalla naval de la cual se tiene registro es la batalla del Delta. Ocurrió en el siglo XII a.C. y fue entre los egipcios y un pueblo que no se sabe históricamente muy bien de dónde venía, pero que se llamaban los pueblos del mar. En esa batalla que ocurrió en el delta del Nilo, los vencedores fueron los egipcios. Otra batalla naval muy importante a nivel histórico fue la batalla de Salamina, entre una colisión de atenienses y espartanos en contra de los persas al mando de Jerjes. En esa batalla, los triunfadores, los griegos.
También en el mar Egeo hubo una batalla trascendental. Esta batalla fue la batalla naval de Asio. Ocurrió en el año 31 a.C. y allí se enfrentaron, por un lado, Julio César y por el otro lado, una alianza entre Cleopatra y Marco Antonio. En esa batalla naval ganó Julio César y Marco Antonio y Cleopatra huyeron. Mucho más reciente, en 1571, se enfrentaron los turcos otomanos en una batalla naval en contra de una alianza cristiana. Esta fue la batalla de Lepanto. Si hablamos de batallas navales históricas, no podemos dejar de mencionar Trafalgar, la batalla naval que enfrentó a las fuerzas napoleónicas contra el Imperio Británico. Más acá, en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de la batalla de Midway. Pero esa fue una batalla aeronaval. Ya es otra historia. Para conocer más detalles sobre el fenómeno de la guerra, consultamos con nuestros investigadores. Bueno, la guerra evidentemente es un fenómeno complejo, ¿no?, que involucra dimensiones políticas, económicas, inclusive ideológicas. Pero desde el punto de vista psicológico, el acento está puesto en una cantidad de hostilidad que el sujeto humano posee y que debe expresar de alguna manera. Esa hostilidad, digamos, debe ser resignada para la vida en sociedad. La dimensión del humano involucra un nivel de hostilidad. Así, los instintos sociales básicos de los humanos, al igual que los chimpancés y otros primates, están adaptados a la convivencia de grupos íntimos de no más de 150 individuos. Cuando el grupo crece, su orden social se desestabiliza y aumentan los niveles de hostilidad. En todo grupo humano, cuando hay un adversario, un competidor, algún otro con el cual se dirige, el grupo tiende a cohesionarse. Entonces se cohesiona frente a otro que se considera el enemigo, el rival. El Homo sapiens consiguió cruzar este umbral crítico de pocos individuos y vivir en grupos de decenas de miles de personas. Según Yuval Noah Harari, esto fue posible debido a la aparición de mitos comunes, como nación o religión, que solo existen en la imaginación de la gente. Lo que hay que entender entonces es que la resignación de esa hostilidad también es el fundamento de la segregación. Quiero decir, a mayor cohesión implica mayor segregación de otro grupo. Si esa hostilidad se fundamenta en una raza, en una ideología, en un territorio, insisto que es el fundamento también de todos los movimientos xenofóbicos, racistas, que tienden justamente a percibir al otro como aquel que ataca lo propio. Entonces, esto también es el fundamento, insisto, de fenómenos sociales y también el fundamento de la guerra. Pero ¿cómo se originan las guerras y por qué motivos? Creo que el origen de las guerras o los motivos por los cuales se entra en guerra tienen que ver con los recursos. Por la dominación de los recursos. Esto ya es de distinto tipo. Naturales, pero no solamente naturales, sino también todos aquellos recursos que tienen que ver con los recursos sociales. Entonces, ¿por qué dos sociedades entran en guerra? Porque una quiere dominar a la otra, porque una de estas tiene más recursos que la otra, y la posibilidad de entrar en guerra está relacionada, podríamos decir directamente, con la capacidad de movilizar hombres, o de tener hombres armados, o de tener hombres dispuestos
a movilizarse en función del propósito de un líder. Hay motivos de distinto tipo. Hay motivos religiosos, hay motivos políticos, hay motivos económicos, hay motivos personales que también muchas veces entran en juego en estos conflictos, que no siempre son guerras, pero digamos, cuando se conjugan todas estas cuestiones es que podemos decir que estamos frente a conflictos armados más importantes y tal vez a guerras más conocidas. A través de la historia, hubieron guerras de distintos tipos. Guerras acotadas o más extendidas, guerras que implicaron a monarquías o a estados. Guerras internacionales, pero también civiles como la guerra en Hispanoamérica durante el proceso de independencia. Por otro lado, no es lo mismo una guerra, o no fue lo mismo una guerra en la antigüedad que una guerra en el siglo XX o en la segunda mitad del siglo XX. Las guerras antiguamente eran guerras muy mortíferas porque había un desarrollo mucho menor de la medicina y de las cuestiones que tenían que ver con la sanidad. Entonces eso implicó, por ejemplo, que en la Primera Guerra Mundial nuevamente hubieron batallas como la de Verdún, en la que la gente, no fue mucha la cantidad de gente que murió en la batalla, sino como consecuencia de la batalla, ¿sí? Entonces esto también ocurrió en la Guerra del Paraguay, donde la gente moría de hambre, pero además de hambre moría por enfermedades que se expandían. Por ejemplo, comer carne cruda generó que la gente muriera. Pero algo que cambió en la forma de hacer la guerra fue la capacidad de movilizar ejércitos y contratar hombres formados y dedicados a hacer la guerra. Con Grecia, con Roma, digamos, muy tempranamente la posibilidad de armar ejércitos. Los espartanos eran muy conocidos justamente por su capacidad guerrera, ¿no? Era una de sus características más importantes. Cuando aparecen más adelante en el tiempo, digamos, bueno, después tenemos los señores feudales también, que eran capaces de movilizar un ejército constituido por hombres que le eran fieles y que formaban parte de una especie digamos, de un ejército personal que tenían esos hombres, esos señores feudales, que después van a ir evolucionando hacia los ejércitos de los reinos, de los reyes, de las monarquías. Pero luego, ya con el siglo XX o finalizando el siglo XIX, tenemos esos ejércitos que nosotros conocemos más, que son estos ejércitos que responden a los estados nacionales, ¿sí? A los países. Y las guerras más modernas y más sofisticadas, las guerras del siglo XX, quizás no tienen el eje puesto tanto en la cantidad de hombres, sino en el armamento. Hay un momento que la tecnología empieza a acompañar a la guerra de una manera muy efectiva y muy evidente, ya en el siglo XX. Entonces, en realidad, ya no hace falta tener grandes ejércitos para ocupar los espacios, los territorios a conquistar, sino hace falta tener un armamento adecuado para poder dominar. Las sociedades están atravesadas en la actualidad por el conflicto, y esto es una cuestión que en realidad no es nueva, no es novedosa, sino que es una constante en la historia. Y muchas veces esa conflictividad que tienen las sociedades se manifiesta de una forma más abierta y a veces de forma más latente. La forma más abierta, lo que uno identifica con las guerras, es esos enfrentamientos mucho más claros entre dos contendientes en torno a alguna cuestión, que puede ser la obtención de recursos, la defensa del honor, cuestiones simbólicas, cuestiones territoriales, la defensa del patrimonio, de una identidad cultural. Esto es una constante en la historia y nosotros podemos rastrearlo en diferentes momentos. Pero ¿quiénes son definitivamente los protagonistas que pelean las guerras? Las guerras tienen diferentes momentos y quienes pelean las guerras también va cambiando con el tiempo. En la antigüedad, los que pelean la guerra son la mayor parte de la sociedad, de los hombres sobre todo, pero no quiere decir que no pelearan las mujeres, porque muchas veces se juega la supervivencia de todo el colectivo. Quienes pelean la guerra también están muy atravesados por las motivaciones y a veces por las obligaciones. Muchos de los que han combatido, que han sido soldados en diferentes guerras, lo han hecho por obligación, por imposición, porque son mandados a pelear las guerras, pero muchos otros también lo han hecho en función de que la guerra es la posibilidad de acceder a ciertos bienes que son simbólicos, pero muchas veces que son materiales.
Entonces, la cuestión de, por ejemplo, de la obtención de tierras por parte de aquellos que se involucran en una guerra es muy importante, tanto en la antigüedad como lo ha sido también en nuestra historia más reciente en el caso de la Argentina. Pero también existe la figura más clásica del mercenario, que es aquel que participa en un conflicto bélico o que participa dentro de un ejército a cambio de una paga y que no necesariamente tiene un vínculo emocional, un vínculo político con ese Estado que lo está mandando a hacer la guerra. En el presente eso sigue existiendo y se ha cambiado, se ha resignificado. Hay muchos hombres que no integran ejércitos, pero sí integran empresas que se dedican a hacer la guerra. Estas empresas militares privadas o empresas proveedoras de servicios de defensa brindan asistencia y asesoramiento de manera semejante a un ejército dependiente de un gobierno, pero a menor escala. ¿Cómo surgen en la actualidad estos contratistas y empresas militares privadas? A los estados les lleva mucho dinero, mucho tiempo formar soldados porque tienen que dedicar personal, plata, equipamiento. Por eso en la actualidad lo que hacen muchos estados es contratar a estas empresas que lo que le ofrecen ya es un grupo de soldados, que ya está entrenado, que ya fue formado, que ya fue instruido y que incluso le paga el sueldo a estas empresas. Y que no importa la nacionalidad, porque estos soldados pueden ser de diferentes países. Total, lo que hacen es pelear para aquel que los contrata, lo cual hace que para los estados sea mucho más sencillo tener un grupo de soldados que sea eficiente, que sea de élite y que sea capaz de efectivamente ganar una guerra. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre un combate, una batalla o una guerra? Un combate intervienen fuerzas relativamente pequeñas y efectivamente no se define nada en un combate. No se define una guerra. Las batallas sí efectivamente terminan definiendo guerras. ¿Por qué? Porque involucran una gran cantidad de hombres o de efectivos de los ejércitos y se trata de, en algún punto, quebrar al rival. Una guerra, lo que nosotros pensamos como una guerra, es un conjunto de batallas. Si hablamos de la guerra de independencia, hablamos de una determinada cantidad de batallas. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de otra cantidad de batallas. Si hablamos de la guerra en Vietnam, hablamos de un montón de batallas. Lo cual no quiere decir que esas batallas no estén integradas por esas guerras no estén integradas por pequeñas batallas, que serían combates, escaramuzas, encuentros, que muchas veces son la previa de una gran batalla. Dentro de la conformación de los conflictos actuales, podemos incluir a la guerra bacteriológica. Sin embargo, a lo largo de la historia, armas biológicas se han utilizado en tiempos de guerra. Los mongoles lanzaban los cadáveres infectados por la peste contra los muros de las ciudades sitiadas de sus enemigos. Y la llamada Fuerza Bacteriana japonesa liberó desde aviones sobre China pulgas infectadas con peste bubónica. Pero no siempre las armas biológicas se han utilizado en forma consciente. Podemos pensar la conquista de América como una gran batalla bacteriológica, porque si bien no es que los conquistadores utilizan armas bacteriológicas como podríamos pensar en el presente, el hecho de que vengan con una serie de enfermedades y una serie de anticuerpos que ellos tienen y que los pobladores americanos no tenían, terminan teniendo una repercusión muy grande. Entonces lo que nosotros vemos es que la gran población americana, que obviamente es mucho mayor que la de españoles o de portugueses que llegan, en realidad se ve diezmada por enfermedades que ahora nos parecen en algún punto sencillas de tratar, como puede ser una gripe, como puede ser una varicela, como puede ser una viruela. El choque epidemiológico puede ser pensado, o sea, la conquista pensada como una guerra bacteriológica, donde los europeos tuvieron la ventaja por sobre la población nativa, que no tenía cómo hacer frente no al acero, no a la pólvora, no a los cañones, no a los caballos, sino que no tienen cómo hacer frente a enfermedades que para los europeos son cotidianas. ¿Seguirá habiendo guerras en el futuro? Si es así, ¿cómo serán? Es difícil decir cómo va a ser la guerra en el futuro y siempre hay un componente ahí fantasioso que termina siendo al final bastante más real de lo que uno cree. En la actualidad la guerra ya es muy tecnológica, la participación de drones, de misiles teledirigidos que vienen en realidad ya desde los años 80, 90 con tecnología muy avanzada, hace difícil prever cómo va a ser la guerra en el futuro, pero yo no me imagino un futuro donde las guerras no tengan participación efectivamente de las personas, porque lo que muestra las guerras en la actualidad es que son guerras entre ejércitos, si se quiere, profesionales, ejércitos convencionales, que terminan librando guerras que son no convencionales. Porque cuando son guerras de ocupación, lo que termina pasando es que terminan combatiendo estas fuerzas más tecnológicas contra elementos
combatientes más primitivos. Esto significa que termina interviniendo toda la población. Entonces, para efectivamente obtener un triunfo militar, salvo que se utilice una arma de destrucción masiva, como puede haber sido la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, es difícil prever que no tengamos la participación de personas en los combates. Con humanos, sin humanos, con drones, con robots, las guerras van a seguir existiendo, ya que están en el ADN del ser humano. El futuro ya no es lo que solía ser.